Estamos leyendo del estudio de las 10 Sefirot, del volumen 1, parte 2. Estamos en la observación interna, capítulo 5, 5.51. Punto 51. La diferencia entre la restricción y la pantalla. 51. Una vez que aprendimos bien los 4 grados en el deseo de recibir, uno debajo del otro, en su medida exacta, ahora explicaremos el asunto de la restricción, la pantalla y la diferencia entre ellos. La restricción ya se ha explicado a fondo en la parte 1 y en la luz interna, y no necesitamos repetir las palabras aquí. El tema principal que necesitamos para nuestra preocupación es el asunto de la equivalencia que tuvo lugar allí. No tengo nada que añadir aquí, es solo una introducción. Las 4 fases recibieron en restricción la cuestión de causa y consecuencia. Se ha explicado anteriormente que dado que la luz de Ein Sof es completamente uniforme, tuvo que restringirse uniformemente en todas las fases. Esto significa que las 4 fases que fueron restringidas son del mismo nivel, sin ninguna distinción de sakut y grosor, pureza y grosor, que ubican los 4 grados uno debajo del otro hasta la 4ª fase, la más baja y más gruesa de todas ellas. Más bien, están niveladas. Todo lo que se agregó en la restricción que se puede diferenciar en ella más que en Ein Sof es solo el asunto de las 4 fases y cómo se generan y se desprenden una de otra por causa y consecuencia. La primera fase es la razón y la causa del surgimiento de fase 2. Fase 2 es la causa de fase 3 y fase 3 es la causa de la 4ª fase. Sin embargo, en términos de pureza y virtud, son completamente iguales. ¿Podrías también leer aquí abajo? No hubo causa y consecuencia en las 4 fases en Ein Sof. Este asunto de causa y consecuencia, que todavía las divide en 4 fases, no pudo revelarse en Ein Sof antes de la restricción. Incluso la vasija en general no está revelada allí. Más bien, es completamente luz, como está escrito en la parte 1. Sin embargo, después de que la luz de Ein Sof partió de estas fases, se manifestaron y lo que ahora debemos discernir se reveló, es decir, la luz de Ein Sof mismo, es decir, lo que tenían antes de la restricción. Las 4 fases mismas permanecieron vacías de luz porque después de la restricción se reveló que estas fases no tienen nada en común con la luz Ein Sof como lo era antes de la restricción. Es como una vela encendida con una antorcha. Se vuelve indistinguible. Sin embargo, cuando se separa de la antorcha, se vuelve evidente para todos. Kiev 1. Sí, querido Rab. ¿Por qué la 4ª fase se mantiene vacía después de todas las restricciones que ocurren en Malhut?
Sí, pero el Malhut es el deseo de recibir, cuando recibe la luz de todas las fases y por consiguiente la luz que ilumina en todas estas fases, esta llega hasta la cuarta fase y la cuarta fase de hecho ya se encuentra en las otras fases, pero en esto de que se restringe a sí misma y de que no quiere recibir, entonces decimos que no hay ninguna luz en todas las fases previas tampoco, porque ¿quién revela la luz si no hay ningún deseo por ella? Petah Tikva 19. Escribe que después de la restricción está claro que no hay luz de Ein Sof. ¿Qué sucede acá? Después que la restricción está revelada, estas fases no está con la luz de Ein Sof. ¿Qué sucede después de la restricción? Porque antes de la restricción la luz llenaba toda la realidad, no importa qué deseo, los llenaba de forma igual. Ahora, después de la restricción, podemos decir que en cada deseo, que en cada grado, ¿sí? En cada discernimiento hay un deseo distinto y que entonces tiene una distinta restricción y una luz distinta. Momento, el deseo es el mismo deseo. ¿Cómo un diferente deseo puede llegar? No, el deseo de antemano era diferente, de otra forma no tendríamos fases. ¿Qué son las fases? Son las fases del deseo. La fase de Keter, Jochma, Binah, Serampin, Malchut, raíz 1, 2, 3, 4 son distintos deseos, pero estos distintos deseos no operaban de forma propia, porque su deseo no les otorgaría nada. Y ahora que el deseo está otorgándole a la luz porque reveló su propio deseo en cada fase por sí misma, entonces la partida de la luz, sí, sucedió, y cuando la luz llega, todo esto va en base al deseo. Eso es lo que quería preguntar. ¿Qué significa que la luz sale? ¿Cuál es la acción de la salida y del brillo de la luz? Que no quiere sentir. Yo no hablo de la luz misma, sino que hablamos del deseo, que así es como opera, así es como siente. Tú ahora te encuentras en el mundo del infinito, del Ein Sof. ¿Lo sabías? Sí, lo sé. Ok, lo sabías, pero no lo sientes. Te dijeron que es así. Pero entonces tienes amigos alrededor tuyo que ellos sí lo saben. Algunos un poco más, algunos un poco menos, cada quien en base a su grado. Pero todos nosotros ya nos encontramos en la luz del infinito. ¿Y cómo revelar esto eventualmente? Nosotros lo vamos a revelar totalmente, sin fin. Estamos en la vida de esto, sin esto, ¿no? Correcto, correcto. Entendí, gracias. Siguiente. Punto 54. Parece haber una pregunta aquí, dado que la restricción ocurrió principalmente en la cuarta fase, se hizo evidente que esa fase no es digna de recibir la luz. Sin embargo, se hizo evidente que las tres fases precedentes, que no estaban restringidas, son dignas de recibir la luz. Por lo tanto, tenemos una distinción de arriba y abajo y la importancia de una sobre la otra. En otras palabras, la cuarta fase es más baja que las tres primeras fases. Preguntas. ¿Qué quiere decir? Que antes de la restricción no había ninguna diferencia entre las fases 0, 1, 2, 3 y 4. Y después de la revelación de la restricción, vemos que la fase 4 va en contra de la restricción y que quiere recibir la luz, pero todo el resto de las fases no tenían este deseo de recibir, sino que solo una voluntad, pero no verdaderamente el querer recibir. Así que hay una diferencia entre cada una de estas fases previas y la fase 4. Kiev. Sí, querido Rab. Usted dice que en cada discernimiento están las cuatro fases.
Sí, aquí hablamos del Malhut privado de cada fase, de otra forma no existiría. Cada una de las fases tiene a las 10 sefirot completas. Y la cuarta fase está restringida a todo tipo de reinado privado. Claro, claro, hay una conexión entre ellos y la última fase, la fase 4, determina todas las anteriores. Ya vamos a estudiar más sobre esto hasta que esta luz llegue a todas las fases previas. Nikolai Soch. Сами стадии, они остаются на своих местах, и вот если нет света без кли и кли без света, как это работает? Cuando la luz emerge, luego las fases se mantienen con la misma intención, ¿no? Aún no podemos hablar de esto, pero ya lo estudiaremos pronto y lo comprenderás por ti mismo, que la luz lo hace todo y que entra y sale de cada una de las fases y en esto construye en cada fase un deseo. Y así es como construimos sefirot secundarias y más adiciones. Siguiente punto 55. Punto 54. 55. El caso de la restricción de la luz en la cuarta fase, la inferioridad de la cuarta fase, sino únicamente con el propósito del adorno. El caso es que la restricción de la luz en la cuarta fase no ocurrió debido a su inferioridad, porque todavía estamos tratando con Malhut de Ein Sof, cuyo nombre era la cuarta fase, que es considerada como la propia luz de Ein Sof. Entonces, ¿cómo podemos siquiera pensar que la restricción ocurrió debido a la inferioridad de la cuarta fase? De hecho, la restricción no ocurrió debido a la inferioridad de la cuarta fase, más bien ocurrió solo como un adorno. Significa que esta Malhut quería alcanzar la adhesión con lo más elevado posible en el grado de adherirse completamente al emanador, siendo el asunto de la equivalencia de forma con el emanador. Por lo tanto, la cuarta fase tampoco perdió su mérito después de la restricción. Sí, entonces la cuarta fase es la más importante y no importa si está en restricción, por debajo, por encima, sino que su importancia permanece como la fase principal. Y esto de hecho es el ser creado. Volga. Доброе утро. Раф, может быть, немножко общий вопрос. А какая Buenos días, Raf. между 10 сферот и 4 стадиями? Una pregunta más bien general. ¿Cuál es la conexión entre las 10 sefirot y las 4 fases de expansión de la luz? Las 4 fases de luz directa, estas son las fases que vienen desde arriba del Creador, que así es como desarrolla el deseo de recibir hasta la cuarta fase. Y la fase 4, que comienza a sentir que recibe la luz y que la luz entra en ella y le construye todo tipo de discernimientos. Entonces, a partir de esto ya, que en vez de 4 fases y de tener la cuarta misma, sino que aquí hay ya 10 sefirot, y entonces ya hablamos de las sefirot. Esta es la diferencia. Hasta que el deseo de recibir no se revele en el ser creado, a esto se le llaman fases. Pero cuando ya el deseo de recibir se revela, entonces ya se llaman sefirat, cada sefirá. Porque en base a esto es la luz que ilumina en el deseo de recibir. Y el deseo de recibir entonces ilumina, y a esto, ya cuando ilumina dentro se le llama sefirá. А когда мы взаимодействуем в десятке, когда мы идем на объединение, что нам способствует развитию этого желания? Cuando estamos en la decena, cooperando, trabajando en conexión, ¿qué nos asiste a desarrollar nuestro deseo a lo superior? ¿Qué mantiene el deseo desarrollándose en la decena?
Nosotros queremos en nuestras acciones, uno con respecto al otro, de ser similares a la luz. Y entonces resulta que en esto de que somos similares a la luz, esto le da a la luz mayor posibilidad de iluminar en nosotros, y entonces nos influenciamos el uno al otro, y en la medida de luz que cada uno recibe nuestra, incluso en la medida más pequeña, y entonces así comenzamos a acercarnos y a conectarnos. Petah Tikva 5. ¿Es la restricción para un adorno o un adorno es una restricción? El adorno es que la fase 4 quiere asemejarse al Creador. A esto se le llama adorno, que quiere recibir, pero en esto de que hace una restricción sobre sí misma, una pantalla y luz reflejante, todas estas acciones, a esto le llamamos adorno. Una vestidura de la cuarta fase del deseo de recibir, con todo tipo de acciones de otorgamiento. A esto se le llama adorno. ¿El deseo de reensamblar el Creador es un adorno? Sí, claro, porque es un deseo de recibir, y cuando este deseo de recibir se invierte a sí mismo y se presenta a sí mismo como que quiere otorgar, a esto se le llama un adorno. El adorno de la novia, etc. ¿Qué es llamado un adorno? ¿Es un adorno una corrección? ¿Reensamblar el superior es un deber, es algo necesario? ¿Cómo podemos entender esto? Porque no va en base a su naturaleza. En base a su naturaleza es un deseo de recibir. Y solo en base a qué tanto se quiere asemejar al grupo, sí, en esto se considera que está manipulando al esposo. Y entonces puede acercarse a él y casarse con él y recibir de él iluminación, etc. En base a su naturaleza, ella solo es un deseo de recibir, y en base al deseo de casarse con el novio y tener la posibilidad de asemejarse a él, entonces en esa medida que se asemeja a él, se acerca a él y tienen un acoplamiento entre ellos, etc. Petah Tikva 29. Gracias. Se escribe en el 53 la causa y la consecuencia de las cuartas fases que no termina en Ein Sof, mientras toda la bajada en cascada que aprendemos de los 4 deseos de la luz directa suceden después de la restricción. Sí, si nosotros no hacemos restricción, entonces no podemos llegar a ninguna acción de otorgamiento, porque la restricción es en el deseo de recibir con la intención de recibir, y después de la restricción ya podemos hacer acciones con el deseo de recibir, porque de cierta forma ya van a tener algo de otorgamiento, por lo menos en otorgar con el fin de otorgar. El escrutinio entero de la primera y de la cuarta fase es toda una bajada en cascada que de hecho clarificamos solo cuando la luz emerge. Eso sí, hay escrutinios en los cuales la luz se encuentra dentro del cli, de la vasija, del deseo, y hay otros escrutinios que no podemos ver, sino que hasta que la luz sale de la vasija, en que entonces el verdadero abiut, el espesor, se revela. Bueno, Gilad. Punto número 56. La extensión de la línea comenzó en la cuarta fase. Es por eso que tenía que haber una fuerza de restricción en la cuarta fase para que la luz no la penetrara. Ahora explicaremos sobre la pantalla que se colocó sobre la cuarta fase, siendo Malhut. Cuando el mundo de la restricción, es decir, Malhut de Ein Sof, se vistió allí, se sabe que cada grado comienza con Malhut de superior, que se convierte en su sustancia primaria. Cuando esta Malhut restringida extendió la luz superior sobre las primeras 3 fases, una vez más, esta extensión
fue necesariamente realizada por el anhelo en la cuarta fase en ella. Esto se debe a que las tres primeras fases no son vasijas de recepción ni extensión en absoluto. Por lo tanto, era necesario que primero extendieran la luz en todas las cuatro fases, incluso en su cuarta fase. Sin embargo, para evitar que la luz llegara a la cuarta fase, tuvo que agregar una nueva fuerza para evitar que la luz llegara a la cuarta fase. Significa que la luz se expande en el deseo e influencia el deseo y agranda el deseo más y más y más, hasta que este deseo comienza a sentir que la luz que la desarrolla y la llena está opuesta a ella, que quiere decir que el deseo se desarrolla de una forma interna y fundamental, que comienza a sentir que a pesar de que siente placer con la luz o lo siente placentera, pero está opuesto a ella, hasta que revela un estado en el cual revela que está completamente opuesto al emanador y ya no puede tolerar esto más. Y entonces hace una restricción posteriormente a esto. Y entonces, con el fin de poder llegar a tener la vasija adecuada que empuja y rechaza esta luz, necesitamos que aquí exista esta expansión de la luz del emanador de una forma suficiente, que significa que pase a través de todas las fases y que la vasija sienta en ella misma que recibe y que quiere recibir, y que está opuesta al emanador y que no lo quiere, que no es capaz de tolerar esta oposición con respecto al emanador. Y entonces hace una restricción sobre sí misma. ¿Ok? Ok, no veo preguntas, así que creo que está claro. Gilad. Rab, ¿qué describe acá cuando el Malhut del superior es la sustancia inicial en cada grado? Así es como es que Malhut de un cierto grado se convierte en el Keter del siguiente grado. Sí, pero ¿qué menciona específicamente acá? Esto es lo que es interesante, que este mismo deseo de recibir que está en el grado superior resulta ser el deseo de otorgar del Keter con respecto al grado inferior. Sí, escuchamos que la restricción es de hecho el estadio previo de restricción de la luz. Entonces, ¿qué es la Malhut de la restricción? No es Malhut de la restricción. Aquí, Malhut del superior se convierte en Keter del inferior. Eso aprendemos en las cuatro fases, en el desarrollo de estas cuatro fases, pero ahora en la restricción, luego de la extensión de la luz, ¿cómo la restricción se vuelve Keter con la extensión de la luz por la línea? La restricción no puede ser un Keter, sino que la decisión de restringirse a sí misma, que es el no recibir con el fin de recibir, esto, después de esta decisión de incorporarse en la luz superior, pero ya no con la intención de querer recibirlo, y entonces con esta decisión de tener la restricción de no seguir recibiendo, entonces es que precisamente recibe del superior una fuerza para poder otorgar, y entonces termina siendo el Keter para el inferior. En la luz superior tú tienes fuerza, poder, y el Malhut siempre recibe de esta fuerza lo que necesita para poder seguir avanzando en base al programa. Así que esto de que ella recibe ahora toda la luz entra aquí y entonces la rechaza. Ella quiere deshacerse de toda la luz y entonces
realiza una acción opuesta en otorgamiento, pero todo esto le llega a ella desde la luz. ¿Significa que el anhelo en las 4 fases se reciben de acuerdo al anhelo de otorgar? Sí, claro. Es la misma fuerza del deseo de recibir, que a través de la recepción de la luz termina siendo la fuerza de restricción, y la fuerza de restricción más adelante se convierte en la fuerza de otorgamiento. Ya nos encontramos casi al fin de la clase. ¿Dónde nos encontramos aquí? Estamos en el punto 57. La fuerza de detención que se colocó sobre la 4ª fase se llama pantalla, masaj. Esta nueva fuerza que agregó se llama pantalla. Esta pantalla es el factor fundamental en la extensión de la luz de línea sobre las 3 fases. Es así porque la restricción que se realizó, es decir, la eliminación de su deseo de recibir en la 4ª fase, fue suficiente solo para eliminar la luz superior de ella. Sin embargo, luego extendió la luz una vez más y se vio obligada a despertar su 4ª fase para poder extender esa nueva extensión. Por lo tanto, si ella no hubiera hecho esa nueva fuerza hacia la expansión de la luz llegaría a la 4ª fase una vez más. Por lo tanto, el elemento principal en la extensión de la luz de la línea en las 3 fases es la fuerza de la pantalla exclusivamente que ella ha hecho una vez más con respecto a la luz. Debes comprender estas 2 fases a fondo, es decir, la restricción y la pantalla, porque son los cimientos del resto de toda esta sabiduría. Sí, Moscú 4. Sí, gracias, Rav. El deseo de reensamblar el superior ¿es el Keter de cada grado o es la Sefirá u otra cosa? No, este ya es el resultado de la influencia de la luz dentro del deseo de recibir, que el deseo de recibir se desarrolla a través de la influencia de la luz y entonces quiere ser como el otorgante. No es algo inmediato. Pero ¿el deseo completo anhela esto o solo una parte? Solo en la 4ª fase. Solo en la 4ª fase. De antemano, esto no lo siente. Digamos que siente que hay luz, desarrollo y se llena, etc. Pero en esto de que también quieres asemejarte a él, esto es solo en la fase 4. Kiev 1. Да, дорогой Рав, по тексту написано, главная причина того, что свет Кава притянулся в 3 стадии, Sí, querido Rav, это только сила de экрана. acuerdo a lo que está Мы escrito, экраном притягиваем свет всегда только в la luz de la línea se extiende a las 4 fases con la fuerza de la pantalla. A través de la pantalla, nosotros extendemos la luz a las 3 fases anteriores. Lo que nosotros jalamos es a través de esta fase 4, pero no permitimos que la luz entre dentro de la fase 4. Pero la fase 4 es el deseo de recibir que jala la luz. Lo que significa que siempre recibimos en las 3 fases de otorgar. Sí, Petactiva 19. ¿Cuál es el concepto de la restricción? ¿Qué es la definición de esta restricción que tiene para ella las 3 fases de restricción? Yo no quiero disfrutar lo que me da el anfitrión. ¿Podría decir que la restricción es la fuerza de sobreponerse? Claro que es una fuerza de sobreponerse al deseo de recibir. Todo se habla con respecto al deseo de recibir.
Ok, entonces soy llamado a restricción, gracias. Ok, bien amigos, así que yo siento que este material que estamos estudiando, muchas personas están o apatéticos o no quieren profundizar en ello tanto, pero los principios de la luz y el deseo y la restricción necesitan de alguna forma de hacer un esfuerzo para comprenderlo, de sentirlo. Y entonces no rechacen completamente el estudio por sí mismo. Pronto ya terminaremos esta parte y entonces continuaremos en una dirección que es un poco distinta. Pero por el momento ya terminamos nuestra clase y hasta mañana. ¿Qué vamos a hacer durante el día? Tenemos muchos anuncios, por favor pongan atención. Primero tenemos una comida mundial el viernes de junio a las 3 p.m. de Israel. Habrá un almuerzo, todos están invitados. Por supuesto habrá programación y traducción. Por favor, cualquiera que venga a la comida tiene que registrarse de acuerdo a las condiciones. Tenemos 100 lugares para la comida y el 2 de junio a las 6 p.m. estaremos con el registro completo. No tienen que pagar, enviaremos los links hoy día y tendremos el horario de esta semana muy complejo e interesante este fin de semana, el 3 de junio a las 2:40 preparación para la elección hasta las 5:30 y luego de las 5:30 a las 6:10 el almuerzo, la comida hummus y de 3 a 4 de la tarde tendremos la comida mundial también físicamente en Petah Tikva y también virtual. El 4 de junio, el sábado, de 2:40 a 3, preparación para la elección, de 3 la lección a las 6. Luego de 13:40 a 2, preparación para la elección de la tarde. De 2 a las 4, la elección de la tarde. Por favor, tomen nota. Y de 11:40 hasta las 12 p.m. de la noche, tendremos la noche de la novia, lección de preparación. Y luego a las 12:02, el sábado, tendremos la lección por la lección de la noche de la novia. Esta será una lección virtual. Y luego el domingo será vacaciones en Israel. No tendremos lecciones porque haremos una lección durante la noche de la novia, y no habrá en la mañana. Entonces, en la tarde tendremos lección de 1:30 a 2, una preparación para la lección, y de 2 a 4, la lección de la tarde. Y en domingo, por favor, este horario será enviado y todos recibirán este horario complicado, estos 3 días, del viernes al sábado, y terminaremos a un horario grabado de 10 a 10:30 para hoy, el programa Noticias con Dr. Michael Lightman, y de 10 Mirada Interna con Dr. Michael Lightman. ¿Usted, Rab, quiere decir algo? Yo no quiero decir, pero si hay preguntas, así que diríjense aquí a preguntar. Yo estoy feliz de responder, participar. Lo principal es que tengan un buen día de conexión. Gracias, Rab. Por supuesto, cualquier pregunta diríjanla al Barclay Mundial y será respondida inmediatamente. Y terminar con una canción. Every corner of the world we've been searching, together following the sin that leads to life.
each heart there's a door to love, where we find a way to rise above ourselves. It's you that lights our hearts, it's you that shines in us forever. Every broken part, it's you that binds us all together. It's you that lights our hearts forever in a place beyond the veil. Together we rise, together we rise, together we rise. Gonna find a way to go above my reason. Gonna find a way to love outside myself. Through each heart there's a door to love, where we find a way to rise above ourselves. Together we rise, 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 a place beyond the veil. Together we rise, 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 together we rise. It's you that lights our hearts, it's you that shines in us forever. Through every broken part, it's you that binds us all together. It's you that lights our hearts forever in a place beyond the veil. Together we rise, 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 a place beyond. חברים, תיקון בלוז, אנחנו בין יום ראשון ליום, בין יום שבת ליום ראשון, לא יהיה שיעור ב-12 בלילה כמו שהודענו, יהיה שיעור בוקר רגיל, את אותו שיעור לילה דקאלה, אנחנו נעשה בזמנים הרגילים של שיעור הבוקר. גם על זה נשלח הודעת תיקון וכולם ידעו את זה. אז מי ששמע, שמע, מי שלא, אנחנו נשלח את זה בהודעות.